y habría que plantear también cuál es el alcance de lo público estatal. Bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Arístides Gutiérrez. Creo que nos deja en la mesa también de la agenda de trabajo para estudios de derecho transnacional. La pregunta de si la hibridación jurídica todo el tiempo va a ser una estructura jurídica del despojo. Creo que es la misma pregunta que para el diálogo le planteábamos también a Óscar de la Torre, ¿no? O sea, ¿bajo qué elementos característicos vamos a ubicar la hibridación jurídica como estructura jurídica del despojo, o en otros casos hay una hibridación, o sea, entiendo una especie de mixtura entre lo público y lo privado, pero que no tiene fines para la desposesión? O sea, porque habría que anclarlo a que va a despojar, o sea, que hay un despojo allí, un fin para despojar. Y lo que sí entiendo, y comentábamos hace un momento, hace varios años que estamos en ese diálogo, es que la hibridación jurídica, tal como nos la plantea Arístides, y en su tesis de doctorado está mucho más desarrollada, por supuesto, sí es un hijo, una hija, un producto de la forma de producción jurídica transnacional. Y eso habría que decir más en algún momento por qué. Porque sí lo es, porque es de este tiempo, o de esta forma de producir el derecho, ¿no? En este momento, en esta época, en este momento del capitalismo, en esta fase actual del capitalismo. Bueno, ya sin más, vamos a darle el uso de la voz y le agradecemos la paciencia que ha tenido de escucharnos a todos, de escuchar a todas, y a ustedes también, a Miguel Ángel Cabrera. Él nos comparte las reflexiones que trae desde la Facultad de Filosofía y Letras, y ya nos contará. ¿Tienes además acercamientos al derecho? Sí, ya desde hace 2 años. Claro. Bueno, y mi tesis también. Adelante, Miguel Ángel, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, nuevamente, agradezco, por supuesto, a la institución, el SAGE, a Leida, por supuesto, también a Amanda, que por allá está, a ustedes por estar con nosotros, y bueno, pues también es muy gratificante saber que hay personas que nos visitan de otros países, ¿no? En este momento en el que el diálogo es más importante que nunca. La verdad es que de la mesa anterior me quedé yo con muchas ganas de comentar lo que se había señalizado. Si lo hiciera me llevaría 20 minutos, ¿no? Entonces mejor si queda un poco de tiempo, pues espero procurarlo, porque en apariencia lo que yo quiero comentar es muy disímil, pero ya verán ustedes que está íntimamente relacionado. Entonces, en el sentido de la crítica jurídica y del revisionismo necesario del positivismo. Bueno, entonces voy a empezar con un microcuento de Jorge Luis Borges, del rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron, y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas, que es claramente una alusión, digamos, al exceso cientifista provocado por una lectura del positivismo como ciencia jurídico. Entonces, esto lo digo porque, bueno, claramente tiene que reevaluarse, considerarse la relevancia del estudio de la filosofía y la antropología en la investigación sobre el derecho transnacional. Entonces, aquí, por ejemplo, se ha hablado previamente del Estado, no me parece que es algo bastante necesario, no obstante, no hemos de alguna manera definido exactamente qué es el Estado, ¿no? Entonces, aquí lo que yo puse como nota, las voy leyendo porque es poco tiempo, puse: el origen del pensamiento político es el origen del Estado. Esto en relación a la despolitización que la
sociedad ha vivido desde la implementación de alguna manera del neoliberalismo, pero también de la modernidad. Entonces veamos, aquí puse una cita. La transición la transición más fundamental fue la de cambiar el centro con vértice en el ser humano colectivo por el del individuo aislado, con sus aspiraciones materiales y libertades personales, en detrimento de un Estado regulativo que sentase las bases de la ideología ciudadana. El liberalismo llamó como totalitario a todo intento formativo por parte del Estado exportando un único modelo democrático. La traducibilidad de esta idea se expresa en la pérdida de las soberanías nacionales, con todo y su particular culturización étnica, lo cual implica un debilitamiento de las leyes estatales en beneficio de garantías individuales de corte universalista. Entonces, en el sentido que ya se ha hablado previamente, que abarca la cultura, la geopolítica y el derecho, me parece que, como se ha propuesto recientemente, es importante hablar de que la antaña distinción entre izquierda y derecha se ha visto rebasada por los procesos contemporáneos políticos, donde también se propone, digamos, una nueva matriz en términos de globalización contra nacionalismo, ¿no? Entonces, si aceptamos esto, podríamos pensar que la matriz es en realidad de 4 puntos y no nada más de 2. ¿No? Alguien que no me conociera podría decir, ¿te gusta Borges? Eres de derecha, ¿no? Bueno, pues no, entonces no me conoce para nada, ¿no? Entonces, claramente hay una distinción que lleva muchos matices. Entonces, hablar de izquierda latinoamericana también implica hablar de los matices en ese sentido, de la soberanía cultural de cada país. De esa manera es como se puede, por ejemplo, también problematizar al individuo que ha sido despojado. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ah, bueno. Y a su vez aportar de manera unívoca y original lo que cada país tiene que aportar. En el caso de México, se mencionó previamente, ¿no?, que todo el mundo ahora está volteando a ver, bueno, de Latinoamérica, que todo el mundo está volteando a ver a China. Bueno, yo también diría que también hoy en día mucha gente está volteando a ver a México, en el sentido en que la coyuntura del gobierno actual permite un tipo de revaloración de los ideales de Latinoamérica, y eso lo ejemplifica muy bien nuestro lema universitario, por mi raza hablará el espíritu, que ha sido diseñado expresamente para intentar conformar un tipo de identidad colectiva latinoamericana, en el sentido en que si ustedes ven el logotipo de la UNAM, hay un cóndor, que es el cóndor peruano, y el águila mexicana, ambas abrazando al continente. Entonces, en ese sentido se puede hablar de continentes ideológicos, pero veamos los matices. Entonces, lo primero es repensar la colectividad, lo que implica haber pensado la relación individuo-sociedad. El individuo aislado no es un individuo político, porque no ha experimentado la idea de colectividad. Aquí, por ejemplo, yo me baso en mi tema de tesis, que ha sido, bueno, se lo resumo, pero tiene mucho que ver con la idea de Carl Schmitt y la despolitización de la que él habla en su libro El concepto de lo político. En ese sentido, bueno, claramente se ha pensado que el Estado, ¿no?, whatever that means, es la suma de sus individuos, pero eso no corresponde propiamente a una distinción que nos funcione y clarifique, más bien la homogeniza, y de hecho la idea, esta última idea de que el individuo es el que forma en su suma al Estado, whatever that means, es proveniente o proviene de John Locke, ¿no? Entonces, digamos que hay un debate entre Locke y Schmitt sobre qué significa ser individuo, qué significa ser colectividad. Yo en mi tesis, digamos que hago una aproximación a la idea de que pensar que el Estado es diferente de la sociedad civil ha hecho que el individuo piense que hay una suerte de clase política que es la que tiene que encargarse de las legislaciones, y que los demás estamos de alguna manera somos independientes y autónomos de todo lo que ahí se dice, y que la democracia significa únicamente votar cada cierto tiempo, en este caso para el presidente, por ejemplo, cada 6 años, ¿no?, con sus intermedias de Congreso y demás. Y eso en realidad no es la democracia. En Schmitt, la democracia tiene más bien un valor de la voluntad que se expresa a través del pueblo, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido el que está legislando es el pueblo, y creo que hoy en la coyuntura, por ejemplo, que se aterriza, como ustedes pueden ver en legislaciones, se observa claramente en México, por ejemplo, ¿no?, en 2 ámbitos. El más reciente es la ley de participación ciudadana, ¿no?, que le está intentando empoderar al ciudadano para de alguna manera hacerlo cada vez más dueño de sus propias decisiones y expandir la democracia a un tipo de voluntad que verdaderamente pueda cambiar las cosas, ¿no? Y por otra parte, que este año se reformó la Constitución, bueno, se acaba de reformar, pero también en marzo, me parece, el artículo 3º, y se incorporó la filosofía como, digamos, el enfoque filosófico también para la educación pública, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, vamos así como acercándonos a la parte, ¿no?, más pragmática, y esto también, por supuesto, de la revalorización de la filosofía y la antropología. Bueno, entonces, en este sentido, la colectividad, digamos, se vuelve, o lo que yo intento comentar con ustedes,
y defender y demostrar es que la colectividad es ya un sujeto o es un individuo colectivo, ¿no? Que es el que nos interesa, porque esto es de alguna manera lo que va marcando la soberanía cultural. Es muy diferente el pensar de la pluralidad de pueblos que existen en México, de los indigenismos, de las lenguas incluso, ¿no? Aquí tenemos en México más de 300 lenguas, o sea, ¿pueden creerlo? O sea, uno va a Francia y 2, ¿no? No sé, o el catalán ahí por España, pero aquí 300, es impresionante, ¿no? Entonces, hay toda una pluralidad que no puede ser comparada, obviamente, con la pluralidad de los pueblos originarios del sur de Argentina, por ejemplo, ¿no? O del norte, no sé dónde estén, perdón, ¿no? Pero que sí existen. Entonces, claramente hay, digamos, un tipo de diferenciación que se tiene que hacer con matices. Entonces, en ese sentido, la humanidad, digamos, aquí puse yo, es un ente histórico, y el tiempo es inconmensurable, puse aquí, pero el ser humano intenta racionalizarlo. Entonces, claramente hay estructuras mentales, ¿no? Que originan el derecho sin que nos demos cuenta de ello. Por ejemplo, pienso, aquí traje un libro, bueno, esta es la Constitución también, el artículo 3 lo acaban de reformar, me quedó muy bien, porque también incluyen enfoque de género, ¿no? Filosofía. Entonces digamos que eso es algo que no se ha difundido demasiado en el mundo, ¿no? Como México está llevando ahorita un tipo de estafeta, digamos, en derechos humanos, en izquierdismo, en indigenismo, en pluralidad, en diversidad, etc. Entonces hablaba yo de las estructuras mentales que no nos damos cuenta que crean el derecho, y para eso traje un libro que se llama Paradigmas para una metaforología del cosmos, de Alberto Fragio, que trata sobre todo la obra de Hans Blumenberg, el padre de la metaforología, y por ejemplo él es muy importante, un filósofo muy importante, porque digamos que para Blumenberg, la creación de metáforas es muy importante, aunque a veces no lo digamos de manera consciente. Por ejemplo, al principio la doctora Leida comentaba que el derecho transnacional apenas se estaba consolidando, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una metáfora. O sea, el derecho no se puede consolidar, no tiene materia, digamos, ¿no? Es un recurso retórico, prosopopeya, figurado, de alguna manera. Entonces también hay otras metáforas que utilizamos, ¿no? En el campo epistemológico, que dan, digamos, certeza a lo que estamos diciendo. En este caso podríamos pensar a la historia, se suele pensar que la historia va de izquierda a derecha, pero no hay ningún motivo real para pensar que es así. El tiempo no fluye de izquierda a derecha. Este tipo de metáforas profundas las denomina Blumenberg como metáforas absolutas, ¿no? Entonces digamos que quien modifica las metáforas puede modificar la percepción del tiempo y el espacio, y a partir de eso ir diseñando todo un constructo ideológico que es el que tiene que criticarse efectivamente en la crítica jurídica, ¿no? Entonces digamos, quien domina las metáforas domina la ideología. Entonces, en ese sentido, hay, por ejemplo, una conferencia increíble de Borges que se llama El tiempo, donde habla de la filosofía del tiempo, y que hay unos filósofos que piensan, por ejemplo, que el tiempo también puede pensarse de derecha para izquierda, ¿no? O sea, hay diferentes maneras que se puede pensar el tiempo, y por lo tanto, que permean en la construcción del derecho, porque digamos que ese es el sentido antropológico, porque pues una vez que se ha pensado el tiempo, se tiene que deconstruir ese tiempo para tener otro tipo de ideas de acuerdo a lo que se piensa de alguna manera defender. Por eso Robespierre, en el siglo XVIII, en la Revolución Francesa, intenta modificar el tiempo mismo. No sé si ustedes sabían que tenía su propio calendario republicano, ¿no? Meses sacados de la mitología. Entonces intentaba acabar o deconstruir, fue el primer gran constructor de la idea del tiempo, con la idea de antes de Cristo, después de Cristo, Edad Media. Entonces intentó hacerlo, obviamente no lo logró, pero digamos, para que veamos cómo estas estructuras psicológicas son tan importantes en la conformación de lo que hacemos. Y el derecho es clave, porque si ustedes recuerdan la palabra ley, en griego es nomos, ¿no? Entonces, y también es orden. Y en el sentido de colectividad lo había mencionado previamente, porque era necesario mencionarlo para comentar o para clarificar la idea de que la experiencia de la colectividad, que el individuo aislado no ha logrado presentir, de suerte que no hecho aún un ser político, no es, digamos, un sujeto consciente, ¿no? Es precisamente la de la sensación, la experiencia colectiva del tiempo, ¿no? En el sentido de la formación del Estado, por supuesto, pero vamos, aterrizada hacia
el punto álgido en que se vuelve política misma, ¿no? Que es justamente la definición de Schmitt. No sé si más o menos me van siguiendo. Lo que estoy intentando afirmar es que la idea del nomos, o del derecho, o más bien de la ley que ejerce el derecho, está dada por la regulación del tiempo, que es el sentido antropológico de cómo se forma el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en antigua Grecia, los mitos eran importantes para regular el tiempo. Hoy en día, los mitos siguen regulando nuestro tiempo, ¿no? Entonces, veamos acá. Aquí puse la racionalización del tiempo, es la legislación del tiempo a través de los mitos. Nomos, orden, y aquí tengo algo que voy a leer, que puse para ustedes. Al otorgarle un orden al irreconocible ciclo del tiempo, el griego legisló también para su sociedad. Al legislar las estrellas, es decir, al explicarlas a través de la racionalización, el hombre griego también, o el ser humano griego, legisló su espacio más cercano. Esta es una cita que da cuenta de un libro de Blumenberg. Legisló su espacio más cercano, es decir, que el ser humano ordena el caos originario al inacible e incomprensible tiempo, y al hacerlo descubre la primera idea de bien, únicamente en la medida en que el orden es un bien deseable y preferible ante la ley del caos original. De esta manera, al encontrar el orden de los cielos, el hombre de los astros, encuentra la mejor manera de ordenar el espacio vitalicio en el que se desarrolla, que es un espacio geográfico determinado, es donde entra la geopolítica también. Como el orden ante lo infinito es deseable, también una sociedad ordenada debe ser deseable. La obediencia a la ley social es también la obediencia colectiva del ser humano ante la incomprensible existencia de los astros y su eterna duración. O sea, el individuo aislado aún no es capaz de sentir lo que significa la idea de bien común, que es lo que da origen al propósito de la legislación. Pero esto fue así porque se interpuso una experiencia que aisló al individuo y lo privó de la experiencia democrática colectiva, ¿no? En nombre justamente, como se ha mencionado antes, de un derecho que no necesariamente beneficia a las personas. Por eso puede llegar un empresario y decir que por ley se tiene que hacer esto y esto y esto y esto, y está en su libertad de hacerlo, ¿no? Entonces, obviamente que esto contraviene a la idea de bien común por la del bien privado o particular, ¿no? Entonces, digamos que esta falta de experiencia del bien común es lo que asume que detrás de la legislación tiene que haber la idea de bien, ¿no? Y la idea de bien es una idea que yo rastreo, por ejemplo, a muchas partes, pero bueno, que sobre todo se encuentra en la República de Platón, ¿no? Y en las leyes de Platón. Otro diálogo de que casi no se habla. Entonces, digamos que, sí, la idea de pensar que lo que es muy antiguo no es necesario para este debate, pues queda rebasada en el momento en que nos damos cuenta que antropológicamente el derecho, digamos, se forma de la supuesta idea de bien común que no ha sido experimentada por la separación de Estado con individuo. Entonces, la única manera que yo aquí intento comentarles, o una de las únicas o de las pocas maneras de hacer que el individuo aislado vaya nuevamente a la colectividad y experimente y forme al Estado, como piensa Schmitt, es a través de la recuperación de los mitos. Porque los mitos son lo que legislan el tiempo, son lo que racionalizan aquello que es incomprensible y eterno, que no tiene fin, ¿no? Entonces, justamente en la sociedad, digamos, empieza o comienza a darle un sentido a la infinitud del tiempo, ¿no? A través de rituales que no pueden darse sin los mitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México tiene una gran riqueza de mitos que le dan sentido a las comunidades originarias y que no necesariamente son percibidos a través de una esfera urbana, ¿no? Tienen sus propios mitos, entonces de alguna manera esto hace que tengan una experiencia colectiva y se organicen, ¿no? Como por ejemplo puede ser en conjuntos tradicionales, pienso en el trabajo de tequio, que no sé si mis amigos que vienen de otros países lo conozcan, ¿no? Pero el trabajo de tequio acá en el país es un trabajo comunitario no remunerado, únicamente con el afán de generar un tipo de participación de las personas y de beneficiar a alguien que necesite una especie de favor. Entonces todos se organizan en una comunidad, ¿no? Y sin tener que recibir un salario, construyen para alguien una barda, ¿no? Entonces ahí van todos y luego se organizan y ahí van otros, ¿no? O sea, hay una experiencia comunitaria que se pierde en el mar, digamos, ¿no? Del individuo aislado. Entonces, en el momento en que los mitos son desarrollados, se comprende que hay una generación, digamos, que le da sentido a la anarquía,
¿no? Porque eso es lo que estamos verdaderamente combatiendo. Se dice fácil, ustedes piénsenlo bien, pero lo que estamos aquí combatiendo en el caso, por ejemplo, no todavía la sociedad de México y de América Latina es el estado de anarquía. No acaba de pasar, por ejemplo, en Perú un estado de excepción, en Chile. Entonces, la única manera de vencer, digamos, por políticas que fueron de alguna manera comandadas por el Fondo Monetario Internacional, subir los impuestos. Ecuador también, ¿no? Ecuador, ya son 3, ¿no? Perú, Ecuador y Chile, ¿no? Entonces vean nada más, ¿no? Aquí lo que estamos intentando hacer es revalorar o empoderar al ciudadano para que forme su experiencia política como Estado y, digamos, sea capaz de combatir esta anarquía que se impone de manera no soberana. Y en este caso, los mitos son muy importantes. Y finalizo en esa parte. Bueno, tengo que leer un párrafo y luego ya, lo último, ¿no? El mito es una de las provincias del logos, que tiene por función principal la domesticación de la realidad, la humanización del mundo a través de la elaboración de los horrores de lo desconocido y lo prepotente, produciendo su conversión en algo más familiar y además despotenciado. O sea, la anarquía queda despotenciada para potenciar el sentido que el ser humano le da a la sociedad, a través de la regularización de lo que es inacible como el tiempo, ¿no? Y lo prepotente es la anarquía, ¿no? Produciendo su conversión en algo más familiar y además despotenciado con un poder soportable por la debilidad humana que si abordara sin este filtro, la realidad parecería fulminada por el poder incontrolable de esta. El mito a través de sus imágenes otorga un rostro y un nombre a lo inquietante, a lo no familiar de la realidad que se presenta sin rostro, informe e indeterminada, inmanejable en suma. Bueno, entonces aquí lo que estoy intentando decir es que hay todo un campo que se llama metaforología que hace pasar a la metáfora como ciencia, y esto aplicado al derecho hace que se revalúe el sentido antropológico de formar leyes a partir de comunidades soberanas étnicamente para darse un orden a sí mismo a 2 niveles, al nivel federal, por supuesto, y al nivel más local posible, ¿no? O sea, a un nivel que alguien podría llamar en una distinción, pero no es la que yo uso, estatal y esfera civil, en las 2, ¿no? Entonces, obviamente que aquí, por ejemplo, en México hay un mito que podría abonar a esta idea y proviene de los mayas, ¿no? Particularmente del Popol Vuh, que es el mito de la formación, de la creación del ser humano, el mito de los hombres maíz, que está formado de esta manera el ser humano, según el mito, de una pluralidad de diferentes tipos de maíz, que dan cuenta, a mi juicio, por eso es tema de otra charla, ¿no? Porque ya ves que el tiempo aquí, no, hablando del tiempo, ¿no? El inconmensurable tiempo que conmesuras para que tenga sentido todo esto, ¿no? Es el del mestizaje, digamos, que puede también ser muy criticado, pero que en el sentido que yo le doy tiene que ver con un tipo de pacificación, ¿no? Entonces, digamos que el mexicano, a través de esta conformación de incorporar culturas, incorporar la diversidad, es capaz, ¿no?, de ir en contra de esa otra vertiente que surge hoy en día, que es a favor de los purismos, ¿no? Pues en Alemania la extrema derecha emergió, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos el supremacismo anglosajón. Así podrá haber muchos ejemplos, China misma, ¿no? China misma. Entonces, con esto yo acabo, nada más para que no quedara así como congelado, lo redondeo, y yo diría que el ámbito principal, como corolario de todo esto, es lo que decía Macron hace unas semanas, la caída de Occidente y el surgimiento de Oriente, que fue un poco el motivo que dio inicio a esta charla, cuando propuse el tema, ¿no? Que por ejemplo ahora China, bueno, sí está muy bien vista y todo, pero también Rusia, ¿no? También la India, también Irán, ¿no? También otros países que no quiero ahorita mencionar, ¿no? Pero que definitivamente tienen, digamos, un tipo, por ejemplo, hay un PIB que está creciendo, que ya creció terrible, o bueno, tremendo, ¿no? En Filipinas. Ahora sí mejor en Filipinas que en casi todo el mundo, ¿no? Bueno, entonces con eso acabo, digamos que el Oriente debe ser en ese sentido revalorado para que nosotros podamos recuperar este tipo de mitología antropológica muy importante, porque también ellos tienen sus propios mitos. Entonces, en el caso de China, y con eso acabo, ¿no? En el caso de China es el mito de que ellos son la tierra media entre el cielo y los demás pueblos terrestres, ¿no? En el sentido de que hay un supremacismo también chino del que no se está hablando. O sea, ellos tienen un muy amplio sentido de superioridad, ¿no? Entonces, porque apelan a sus mitos. Entonces, a ver, en el caso de América Latina, ¿cuáles son los nuestros?
¿no? Entonces, a mí me hubiera encantado profundizar más, pero en general esa es la idea y definitivamente pues les agradezco su tiempo y su presencia. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel Cabrera. Creo que conectaste la filosofía con el derecho transnacional, o no sé si ese es un trabajo que tengamos que hacer acá en la mesa, sobre todo en esta parte que mencionabas, me llamó la atención la metáfora que podríamos usar del bien común, que ahora además está transformado a partir de las relaciones del mercado que están en el centro, en donde el ser humano, los seres humanos estamos convertidos en mercancía. Totalmente las vidas de los seres humanos y de las comunidades y de los grupos sociales están convertidos en una mercancía. Entonces, si un objetivo, una teleología que se ha dicho que tiene el derecho moderno es que prevalezca el bien común o tutelar el bien común, es con todos los cambios que estamos viendo cómo están operando en este momento, la idea del bien común es una metáfora que se queda, bueno, no sé si incluso esté mal dicha, metáfora hueca, bueno, pero como les digo, planteo cosas para que en algún momento lo podamos discutir. Ejerce la dialéctica filosóficamente, ¿no? Sí, no, y lo que yo comentaba es que aparentemente está separado. En realidad esto todo tiene que ver con cuestiones muy, muy precisas, incluso me hubiera encantado tener gráficas y todo eso, pero no hay tiempo. No, en el sentido que, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Bueno, sí creo que esa metáfora tiene que ver sobre todo en común de lo que yo he aportado, intentado aportar, como una crítica naturalmente al capitalismo, ¿no? Que es tan flexible y tan acrobáticamente inteligente, que se acopla a todo tipo de contradiscurso y lo coopta, ¿no? Entonces, obviamente, eso es un peligro que ya es contemporáneo, y la única manera, yo creo, como de sopesarlo es intentar recuperar hablando de México, ¿no? Cuando hablo de bien común, al México profundo. Entonces, la idea es intentar, digamos, visitar, bueno, estudiar en general, ¿no? Estudiar o conocer cada vez más de las comunidades que están tan alejadas, porque la identidad se fracturó. Entonces uno se va a las comunidades lejanas. Yo, por ejemplo, comento una experiencia que fui a Chiapas por primera vez, ¿no? Estuvo mal hace poco, pero bueno, 2 años. Fui a San Juan Chamula y ni siquiera hablan español, o sea, me veían y me decían Cashlan, ¿no? Cashlan en su idioma significa algo así como bárbaro, ¿no? O extranjero. Ahora yo soy el bárbaro también, ¿no? Entonces, obviamente hay una fractura identitaria y que tiene que ser, digamos, puesta en función de una metáfora, si quieres tú, a lo mejor un poco hueca, pero o que ha sido hueca, pero reconstruida a partir de ese profundo limo, porque es un verdadero limo, ¿no? Que existe en el país a través, digamos, de las cosmovisiones de los pueblos originarios, que le dan sentido a un tipo de federación llamada México, porque de lo contrario uno puede decir, bueno, bien común ¿de dónde? ¿No? Bien común de mi calle, ¿no? O de la alcaldía ahora, ¿no? O del país. Vamos, que lo que estoy aquí intentando construir en términos muy abstractos es una revisión al dilema antiguo, o muy revisitado, también muy discutido, de lo público y lo privado, ¿no? ¿Cuándo acaba mi bien y empieza el del otro? Entonces yo creo que ahí hay una conceptualización muy importante, pero yo, por ejemplo, no me he dado cuenta que las personas lo expliciten de esa manera, pero aquí sí tenemos esa fuerza mitológica. Si uno ve, por ejemplo, acá el mural de Chávez Morado que está acá, pues no nada más así que lo pintaron y ya, ¿no? Para nuestros visitantes, ¿no? Este mural de acá es fantástico, de Chávez Morado, se llama La Conquista de la Energía, algo así, ¿no? Entonces digamos que la mitología le da un sentido teleológico, como tú decías, ¿no? a la idea de bien común, ¿no? Y que, por ejemplo, aquí en México no se vayan muy lejos, en la ciudad, ¿no? Para poner un ejemplo, el mismo Día de Muertos se volvió todo un centro de sentido para nosotros y también para las personas que nos visitan, ¿no? Y estamos hablando de mitología. ¿Quién me está marcando? ¿No? ¿Cómo? A ver. Muy bien. Nada, es por allá. Bueno, era Miguel, eso. Muchas gracias. Si les parece, los ponentes pasen hacia acá
aunque entre nosotros nos preguntemos también, pero algunos compañeros, colegas, compañeras que están, que escucharon alguna de las ponencias, puede ser que tengan alguna reflexión para compartir, alguna inquietud, alguna pregunta, y algo que quieran agregar los ponentes y las ponentes, ¿no? Entonces, si quieren, todas nos acomodamos y damos una pequeña ronda de 1 minuto, muy breves, por favor, para que también los compañeros que nos han asistido todo el día, que han estado apoyándonos mucho en la transmisión, pues puedan también descansar y agradecerles. ¿Algún comentario en el público? Alfredo, adelante. Sí, porque están escuchando. Es que están grabando, entonces quieren que se escuche para los que nos No, escuchen. con que te escuchen ahí. Creo que está apagado, ¿no? Es que es la batería, a veces está baja. Ahí está. Creo, ya. ¿Qué piensa? Bueno, hablaba usted de esta cuestión, sobre todo del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y de cómo se manejaba, digamos, como una propiedad, se trataba de llevar hacia la propiedad de las empresas, cuestiones incluso hasta genéticas, ¿no? Que hablaba del maíz. Sobre todo, que en el Tratado de Libre Comercio, normalmente lo que trata de hacer es resguardar la propiedad intelectual de las empresas, pero en realidad al momento de que se ocasiona algún daño generalmente ambiental, existe mucho la falta de respuesta o de responsabilidad hacia las empresas, ¿no? Usted hablaba en este caso de una cuestión del maíz, pero también lo podemos trasladar a una cuestión minera aquí en México, ¿no? Que también hace mucho falta esta responsabilidad que no está específica en este tratado, ¿no? Canadá, por ejemplo, en cuestión minera, pues bueno, ya sabemos que hay muchas situaciones aquí en el país. ¿Qué más o menos es lo que piensa de estas responsabilidades que se deben de fincar a las empresas transnacionales? Gracias, Alfredo, por tu pregunta. Bueno, en principio decir que en este tipo de problemáticas y en materia ambiental, en materia de salud, hay un principio que no se suele cumplir en derecho internacional, que es el principio de precaución, ¿no? Por ejemplo, en materia de biotecnología, se establece en el Convenio de Diversidad Biológica y en el Protocolo de Cartagena que el principio de precaución lo que plantea es que ante la incertidumbre científica, ante este tipo de tecnologías, lo que se debe hacer es no utilizarlas hasta que se tenga la certeza respecto a el daño que pueden ocasionar o no. Y lo que sucede con la biotecnología es que hay mucha incertidumbre en cómo pueden reaccionar estas cruzas genéticas, porque parten desde el estudio del laboratorio, pero luego otra cosa es liberarlas al medio ambiente, ¿no? Y se trata de sistemas complejos que no se sabe a ciencia cierta cómo van a reaccionar, ¿no? ¿Qué pueden provocar, ¿no? En el medio ambiente. Entonces, bajo el principio de precaución, pues estas tecnologías no deberían ser usadas hasta que se tenga una certeza respecto a su inocuidad, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido habría que aplicar este principio, ¿no? En la legislación mexicana, pero por ejemplo la ley de bioseguridad plantea mal el principio de precaución, porque lo plantea en términos de que una vez que se tenga, que se causen los daños, hasta entonces se actuará, ¿no? Entonces yo creo que es un principio que es importante que se siga como está planteado en el convenio de diversidad biológica, y luego todo lo que implica en términos de apropiación de algo que es común, ¿no? Y que algo que ha sido innovado a través de miles de años, a través de las prácticas campesinas, y cómo estas empresas se apropian de este conocimiento y de estas innovaciones previas. Yo creo que sí deberían ser responsables sobre todo este tipo de cuestiones, pero como tú dices, pues claro, ellos quieren tener la propiedad sobre estos bienes, pero cuando hay algún problema siempre van a no querer tener ninguna responsabilidad al respecto. ¿Alguien más que quiera comentar? Sí, por favor, la compañera. Bueno, pues
Así está prendido, el problema soy yo. Pues sería como una especie de pregunta para todos, en el entendido de que lo que analizamos aquí fueron más casos concretos de lo que se conoce como, digamos, derecho transnacional o su relación con el capitalismo. Tendríamos que tener en cuenta la crítica de la economía política en general y la relación entre Estado y mercado como dos ficciones o como dos construcciones, y su aparente separación como también ficcionaria o no existente, que como apuntaban tanto Polanyi como Wallerstein en dos trincheras distintas del marco conceptual, permiten la posibilidad de jugar con las reglas en términos de los institucionalistas y decidir en qué momento se quiere ir con la bandera de lo nacional y en qué momento se quiere ir con la bandera de lo global o lo transnacional, y en qué momento se crea legislación para los fines de lo que identificaríamos como una burguesía o como élites transnacionales que siempre han estado conectadas, que siempre han estado juntas, y que en realidad lo que vemos pensándolo desde el sistema mundo de Wallerstein es una expansión de este tipo de redes o una contracción de este tipo de redes. ¿Qué reflexión tendrían ustedes sobre las posibilidades para salir de esta pues prácticamente máxima expansión de, o límite de lo que el sistema mundo implica, a tocante específico de cada uno de los temas que ustedes presentaron? O sea, ¿qué alternativas hay en la reconstrucción o la reconfiguración de un mundo otro que se salga de esta ficción de separación Estado-mercado? Bueno, buenas noches. Antes de empezar a contestar, yo solo quería señalar cómo vemos que el mismo se pasa en todos los lados, ¿no? Como planteamos desde lugares distintos, desde temas distintos, desde Brasil, desde Colombia, México, Argentina, con el planteamiento de Beatriz. Y pues que percibimos que cada vez más tiene que ser una pauta no solo en los espacios académicos, sino en todos los debates políticos y sociales que hacemos, porque esta misma ficción de separación entre mercado y Estado, y de que pues son estratégicas, ¿no? Son separaciones estratégicas para que no percibamos pues cuán entrelazados están todos esos procesos, y históricamente lo son. Bueno, la pregunta, desde mi marco teórico, que es justamente la teoría marxista de la dependencia, pues no creo que haya otra opción para nosotros en cuanto a periferia, sino la superación de este sistema económico, ¿no? No creo que haya como poner florecitas y enfeitar el capitalismo, porque el sistema, tal como está estructurado, necesita del subdesarrollo de un lado para que otros se desarrollen. O sea, no es un accidente, no es una casualidad, es como una exigencia del sistema para que sobreviva. Y en esta fase de capitalismo, pues de neoliberalismo, de capitalismo financiero, creo que vemos eso de manera aún más cruda, aún más visible, ¿no? Porque ni siquiera estamos necesariamente produciendo algo o generando empleos, por más precarios que sean. Pero también es fácil plantear así en abstracto, ¿no? Tenemos que superar el capitalismo. Creo que nuestro gran reto es pues pensar en cómo, ¿no? En mi tema en específico, pues de petróleo, creo que dice respecto pues también a nuestra propia sobrevivencia en cuanto a especie humana, ¿no? Tenemos una economía totalmente dependiente de recursos finitos. ¿Y qué pasa cuando acaben? Pues ¿por qué van a acabar? ¿No? Y mismo cuando pensamos en las fuentes energéticas que se han pensado en cuanto a alternativas como el etanol y otras formas, también pues podemos plantear pues críticas a esas formas, ¿no? Pues es convertir géneros alimenticios, pues lo que era comida, para pues transformar en motor, en energía para este mismo sistema. O sea,
también cuando hablamos de otras fuentes alternativas de energía dentro de ese mismo sistema, es para alimentar más el sistema, no para cambiarlo. O sea, no es, pensamos en no usar más el petróleo e hidrocarburos, pero alimentar el sistema capitalista neoliberal desde otro lado. Entonces también tenemos que pensar desde esta perspectiva. No tengo una respuesta conclusiva, pues creo que nadie va a tener, y pues creo que una respuesta cerrada sería pues inviable de cualquier perspectiva, porque los procesos se van construyendo, ¿no? Y nosotros vamos percibiendo las exclusiones que se van generando a partir de eso. No sé si, pero de mi parte, para cerrar sería en este sentido. Sí, buenas noches. Sí, al igual que Manuela, no es fácil esa pregunta. Hay todo un entramado de construcción de capitalista y global, que es difícil desestructurarlo. Bueno, son procesos. Yo veo aquí en México, digamos que siempre, México veo más bien tratando de construir, de reconstruir algunos aspectos más pues de tintes nacionales, normatividad, como señalaba el compañero, por ejemplo, en cuestión de educación, que revierta ciertos procesos. Me parece que es importante y me parece que es bueno hacerlo. Sin embargo, ¿qué tanto va en contra del modelo capitalista o del sistema capitalista? Es decir, a mi forma de verlo, quizá aliviana este tipo de reformas, alivianan un poco las contradicciones propias del sistema capitalista, ¿sí? Ayudan un poco a que las luchas y las resistencias pues se tranquilicen, pero al final de cuentas pues lo que conlleva no es a la superación de las propias contradicciones del sistema capitalista, sino más bien pues ayuda a reproducirlo de cierta manera. Entonces, pues no es sencillo, se requeriría de participación de más participación ciudadana para resistir a los embates. Cuando el capital financiero requiera más ganancias, pues se necesita de la formación de la población a nivel político, a nivel, en otros términos, ¿no? Y creo que probablemente por ahí podríamos distinguir de qué forma traten los gobiernos de implementar políticas que vayan en contra de la población y resistir a esas políticas, ¿no? Lo que veo ahora en México es un ejemplo de ello, que me parece que es aceptable por la descomposición social tan grave que vive nuestro país, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias. Sí, todos vamos a comentar. Sí, todos. Okay. Todos. Yo también me siento interpelada en esa pregunta, además bastante compleja de responder. Yo creo que teorías han venido para dar cuenta de ello, y por supuesto en el derecho, si queremos hacer un planteamiento crítico, interdisciplinario, tenemos que abrevar de la economía política, tenemos que entender por lo menos cuestiones básicas y incluso no quedarnos en lo básico, ir un poquito más allá para poder ubicar qué papel tiene el derecho en esas relaciones que plantea la economía política. Creo que hay dos niveles, me parece, un nivel en el que tendemos a plantear cosas y reformas o nuevos escenarios político-económicos que reproducen el capital, o sea, que reproducen las relaciones del capital. Sin embargo, por ejemplo, el estado del bienestar, que fue un estado capitalista que tenía por allí, aunque tenía contradicciones que iban a llegar a un punto y que llegaron a un punto que reventó, que no pudo sostenerse, ponía unos límites o ponía una serie de elementos que daban un equilibrio frente al capital-trabajo, ¿no? O sea, claro que había muchos límites a eso. Pero ahora, ¿qué podríamos pensar? ¿Algo altermundista, algo
antiglobalización o acciones antiglobalizadoras, y creo que allí se inserta bastante bien. Me parece que esa es una de las líneas que se está explorando en la práctica, o sea, en la realidad, es cómo expandir las prácticas comunitarias, pues, que hacen comunidad. O sea, que tejen comunidad y en ese sentido relaciones económicas comunitarias, relaciones sociales comunitarias, que en el que otra vez vuelva, bueno, no sé si alguna vez lo fue, pero que esté en el centro la comunidad, lo común, para desestabilizar las relaciones capitalistas. No sé cómo tampoco, pero creo que allí es donde hay que rumiar más y explorar más esas posibilidades. Lo están haciendo las comunidades, lo han hecho toda una larga vida, y creo que de ahí deberíamos aprender nosotros, ¿no? Sí, gracias. Con este, sí. Sí. Seamos breves, por favor, todos. Sí, bueno, pues seré breve. Acudamos a la economía y a la geopolítica, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en 2001? En 2001 Estados Unidos entra en estado de excepción y se va a una guerra en Medio Oriente por los recursos energéticos, una guerra incosteable. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo y todo lo movió o lo financió a través de la digitalización de su dólar, ¿no? Usando el petrodólar, empezó a mover, digamos, el dinero de manera artificial y a especular también el gobierno y la parte privada, ¿no? Jugando con, digamos, las ganancias del futuro, que es lo que hacen en gran medida las finanzas, ¿no? Entonces la deuda crece inconmensurablemente. 2008 también hay especulación particular o doméstica, como dicen, estalla la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y la deuda sigue impagable. ¿Y cuál es la solución para las tranzas financieras? Pues imprimir dinero, ¿no? Entonces eso hace nada más que la deuda se difiera cada vez más. Entonces el problema más importante aquí de lo que estamos hablando en realidad es en ese sentido económico, porque la cantidad de dinero que debe Occidente es impagable, ¿no? Entonces por eso han salido alternativas como el Bitcoin y demás, pero no puede entenderse eso sin la disposición política, ¿no? Hace unos meses vino aquí antes de fallecer Wallerstein, ¿no? Y yo creo que él es fantástico, Wallerstein, ¿no? El sistema mundo y demás, pero creo que le faltó entender, digamos esta transición, lo que comentaba un poco, ¿no? Al oriente, porque en el sentido de lo que te preguntabas, el estado, digamos, de Rusia, por ejemplo, ha hecho perfectamente esta distinción entre el poder económico y el poder político. Lo mismo en China, que es un estado, digamos, omnitotalitario, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido Rusia está un poco más de este lado, ¿no? Todavía hay un poco más de flexibilidad. En China es Orwell, ¿no? Definitivamente, ya, ahí todo está, ya ni siquiera hay dinero, ya todo se paga con celulares, ¿no? Entonces yo diría que la pregunta fundamental tiene que ver con una respuesta interdisciplinaria, ¿no? Y en el caso paradigmático del tema mercado, no nada más apelar al aspecto exclusivamente económico, ¿no? Y en ese sentido, creo que, por ejemplo, la teoría de Alexander Dugin, que revalora a Eurasia, incluso ya tienen toda una unión económica euroasiática, ¿no? O sea, la Unión Europea ya cayó, digamos, en ese sentido, el Fondo Monetario, las instituciones de Bretton Woods, ¿no? Y ahorita se están formando nuevas instituciones orientales, Kazajstán, Azerbaiyán, con su propio Producto Interno Bruto, ¿no? Lo que comentaba antes de Filipinas, pero también Tailandia, ¿no? Entonces, claramente, Occidente se cayó, se desplomó, la pobreza va a aumentar, a mi juicio, y lo que podemos hacer para, ¿no? Un poco secundando lo que mencionaba Aleida, pues es apelar a las prácticas comunitarias, que de hecho fíjate que algo más o menos también había comentado de esa manera cuando estuvo acá en la Ciudad de México Rancière, ¿no? Le preguntaron, oiga Rancière, porque él es como muy sabiondo en el sentido positivo, ¿no? Y le preguntan, ¿qué vamos a hacer con la democracia, ¿no? ¿Y las izquierdas están en crisis, ¿qué vamos a hacer? Y él respondió, bueno, tienen que apelar a prácticas autónomas comunitarias, ¿no? Por eso yo hablaba de la importancia de revalorar, digamos, el conjunto o el limbo que hay de tradiciones en sí mismas, como mencionaba yo en Chiapas,
¿no? O incluso en el norte, que son muy diferentes de acá del centro, ¿no? Entonces yo haría más o menos, y esa es mi conclusión, ¿no?, de esta parte que preguntas, a gravitar la pregunta en torno a la autonomía y soberanía cultural, que es la que genera prácticas comunitarias, organizar teatro, trabajo comunitario, ¿no? Bueno, es una pregunta sin duda muy difícil, un poco igual que los compañeras de la mesa. Claro, la superación de este sistema económico y político capitalista, ¿no? A mí cuando me preguntan algo así, me acuerdo mucho de algo que dice Bolívar Echeverría en La modernidad de lo barroco, que dice que vivir en y con el capitalismo no significa vivir por y para él, ¿no? Y en ese sentido creo que dice mucho, ¿no?, de lo que han dicho aquí en la mesa, ¿no? Es decir, saber poner la mirada, ¿no?, en otras formas de relacionarse con la naturaleza, otras formas de relacionarse entre nosotros, de cómo nos relacionamos. Yo creo que ahí viene mucho, ¿no?, de cómo podemos superar esto, ¿no?, porque significa una apuesta por lo económico y lo político distinta, y que yo creo que en México, pues para no ir tan lejos, tenemos muchas muestras de ese tipo de experiencias que demuestran que se puede vivir de otra manera. Esa sería un poco mi respuesta. Bien, gracias por la pregunta. Sí, y yo igual me cojo a los compañeros y compañeras. Yo quiero apelar a la experiencia en los trabajos con las comunidades en Colombia, ¿no? La verdad es un tema de austeridad, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho el tema del movimiento antisistémico, del movimiento anticapitalista, pero a veces parecen que las sociedades o que estos movimientos sociales o procesos sociales, movilizaciones sociales, ¿no?, está mucho más avanzado que lo que puede de alguna manera significarse en otro país. Veíamos muy avanzado, por ejemplo, la Constitución de Montecristi en Ecuador, ¿no?, derechos a la naturaleza, cuando la primera constitución ecológica en América Latina fue la colombiana, la constituyente de 1991, y nosotros para nada le hemos dado derechos a la naturaleza. Creíamos que esta era la oportunidad en medio de un proceso de paz de poder decir la naturaleza también tiene derechos, ¿no? Lo de Bolivia, ¿qué sucede? Hay una experiencia muy particular. Está la sentencia tutela 350, si no mal me equivoco, la sentencia tutela 530 del 2016, que por primera vez con una población con la que yo trabajo en Río Sucio, Caldas, en otro departamento, por primera vez en Colombia, no sé, no he revisado si en América Latina le concede esa sentencia constitucional a los indígenas Cañamomo, Loma Prieta, la autoridad ambiental. Son autoridades ambientales y casi que están al nivel de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Es decir, no se puede hacer ningún megaproyecto, en especial los temas que tienen que ver, porque en esta región tiene que ver mucho el tema de la minería, ¿sí?, sin la autorización de los indígenas Cañamomo, Loma Prieta. Esto nos costó un compañero que fue asesinado, abogado que adelantó ese proceso ante la Corte Constitucional. Pero, por ejemplo, yo me pensaba, ¿cómo puedo hablar yo con la población en Cañamomo, Loma Prieta de lo que va a significar el siglo XXI, las próximas guerras que tienen que ver con el tema del agua, cuando su ancestralidad está ligada a la tierra y a la minería artesanal? De eso viven, de eso se sostienen, y sobre esa base, en este territorio, en Supías, Caldas y en Cañamomo, hay soberanía alimentaria. Tengo una distinción entre seguridad y soberanía alimentaria, pero yo por primera vez, yo he leído mucho sobre el tema de la soberanía alimentaria, he escrito algo sobre el tema, pero por primera vez estaba parado en una tarea de una mujer indígena
que si acaso lo único que compra es sal. Lo demás es producto del trueque y demás. Creo que son las poblaciones. A veces parece uno que la sociedad está y son abirregadas. Creímos que era la paz. Y a la fecha hoy van más de 160 compañeros indígenas asesinados producto del posconflicto, producto de ese posacuerdo, porque de alguna manera eso ha significado un plan pistola de quienes nos movilizamos o de quienes hemos creído en este proceso. Sin embargo, no hemos dejado de advertir todo esto que alguna vez comenté, que trabajo también en esa línea de la crítica de la economía política, porque decían de alguna manera unos marxistas del marxismo clásico contemporáneo sobre que la economía va mucho más rápido que las transformaciones culturales de los pueblos. Ahí hay que meterse, digamos, a trabajar, y sobre todo toda esta técnica que uno encuentra en hacienda pública en especial, me toca ser un tratamiento pedagógico, porque con esto, en un convenio interétnico entre el proceso de comunidades negras Cauca y Cañamomo Loma Prieta, colocarlo con ellas, con las comunidades, en palabras, digamos, de trabajo, para poder, digamos, que ellas mismas sean las que generen la estrategia de resistir. Ahí están, la sentencia, ¿cierto? Y lo otro fue lo que yo comentaba en la ponencia sobre el Tribunal Ético Político en Tamaquitos, en La Guajira, que es una experiencia también muy importante y que vale la pena que otros pueblos allí en Colombia lo revisen. Han sido varios, pero estos son dos ejemplos, digamos, que de manera muy particular, que de alguna manera signan eso de lo que significa, digamos, estar con la comunidad, y que en el proceso comunitario, digamos, es la que define, digamos, los cambios, y eso es muy diferente por temas culturales, ¿no? Nosotros somos en eso muy diferentes, pero ahí estamos, construyendo y resistiendo a todo esto. Gracias, Andrés. Bueno, pues ahora sí, ya, muchísimas gracias por a los ponentes, a las ponentes, por compartirnos las reflexiones y las investigaciones que están realizando o que han realizado. Hay una agenda que tenemos que consolidar de los estudios de derecho transnacional, nada más por la sencilla razón de que hay fenómenos jurídicos que tenemos que explicar con más elementos teóricos, conceptuales, prácticos, con datos, con estadísticas, con trabajo de campo que es necesario para dar nombre y dar explicación y dar entendimiento y tratar de involucrarnos en el entendimiento de estos nuevos fenómenos jurídicos que antes no teníamos y que debemos y que estamos como comprometidos en caracterizar. Muchísimas gracias a quienes se quedaron aquí hasta el final. Le agradecemos muchísimo a los dos departamentos del CEICH, al de producción audiovisual, Miguel Ángel, Wendy, Víctor, y al departamento de difusión con María Gladys y Patricia Rentería. Les agradecemos muchísimo a quienes nos siguieron también en la transmisión. Mañana nos volvemos a encontrar en este mismo lugar a las 10 de la mañana con la Mesa de Feminismos Jurídicos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.